Jóvenes, buenas noches. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante. Eh, Este tema es parte del metabolismo de carbohidratos 2, pero tiene mucho que ver con la parte relacionada con el metabolismo de lípidos. Tal es así de que muchos de los procesos metabólicos que vamos a mencionar a continuación tienen que ver con ambos metabolismos. El tema del día de hoy está relacionado con la gluconeogénesis. Si nosotros podemos deducir el término gluconeogénesis, nosotros podemos decir, bueno, gluco viene de glucosa, ¿verdad? Neo, recuerden ustedes, viene de nuevo. Y génesis viene de formación o síntesis. Esto quiere decir que cuando hablamos de la gluconeogénesis, estamos hablando de un proceso, lógicamente es un proceso metabólico por el cual se genera, ¿no es cierto?, se sintetiza la síntesis, aquí está, de glucosa, ¿no es cierto?, la síntesis de glucosa. Pero estamos hablando de una glucosa nueva, ¿no es cierto? Neo es nueva. Ahora, ¿y nosotros podemos formar glucosa? Sí, efectivamente. Nosotros sí podemos formar glucosa. Pero en este caso, esta glucosa se va a formar en el hígado, ¿no? Y por eso que aquí a continuación estamos colocando acá un hígado, ¿no es cierto? Eso quiere decir que aquí yo voy a generar aquí glucosa, ¿de acuerdo? Pero esta glucosa, lógicamente, se va a generar a partir de sustratos. ¿Quiénes son los sustratos que me pueden generar glucosa? Entonces, uno de los sustratos proviene, lógicamente del tejido adiposo, ¿no? Aquí vamos a dibujar una célula adiposa, ¿no es cierto? Vamos a colocar aquí entonces tejido adiposo, y recordemos nosotros que en el tejido adiposo, específicamente en las células que son los adipocitos, nosotros almacenamos triacilgliceroles o simplemente llamados triglicéridos. Estos triglicéridos se van a degradar hasta ácidos grasos libres, ¿cierto? Ácidos grasos libres, y también voy a obtener glicerol. Este proceso de aquí, también es denominado, lógicamente, lipólisis. Por eso que les estaba diciendo, la gluconeogénesis es un proceso relacionado tanto con el metabolismo de carbohidratos como también con el metabolismo de los lípidos. Ahí está, lipólisis, ¿no? Lípidos, lisis es degradación, proceso opuesto a la génesis, que es formación. Y este glicerol, el glicerol específicamente, proveniente de los triglicéridos, es captado por el hígado, ¿sí? Llega acá al hígado, y como glicerol ya puede formar glucosa. Entonces quiere decir que este glicerol me puede formar por aquí glucosa. Pero no solamente estamos hablando de los sustratos provenientes del tejido adiposo. También podemos obtener, por ejemplo, sustratos a nivel, por ejemplo, de las células musculares, del músculo esquelético. Entonces por aquí colocamos músculo esquelético. Y en el músculo esquelético, recuerden ustedes, nosotros lo que más tenemos formando parte de las estructuras son las proteínas.
Entonces coloco por acá proteínas. Y estas proteínas, lógicamente, se van a degradar hasta sus unidades estructurales, que en este caso van a ser los aminoácidos. Los aminoácidos. Y este proceso de acá, recuerden ustedes, también es una lisis, ¿verdad? Pero en este caso voy a degradar proteínas. Entonces hablamos de una proteólisis. Ahí está. Entonces por proteólisis, ahí está. Por proteólisis yo voy a formar aminoácidos. Y estos aminoácidos son captados también, lógicamente, por el hígado, ¿no? Como aminoácidos, lógicamente, aquí le coloco aminoácidos, y esos aminoácidos, lógicamente, van a formar también glucosa. Uno de los aminoácidos que se encuentra en mayor cantidad y representa el 60% de las proteínas, ¿no es cierto? O sea, quiere decir que este aminoácido, que es la alanina, vamos a colocar por aquí, vamos a colocar aquí específicamente alanina. La alanina representa el 60% de aminoácidos que forman parte de las proteínas. Esta alanina, que se libera de las proteínas en el músculo, es captado por el hígado y entra en la vía de la gluconeogénesis. Este ciclo, porque es un ciclo que se genera entre el músculo y también el hígado, se denomina ciclo de la alanina, o también llamado ciclo de Cajil. Otro sustrato que también entra a la vía de la gluconeogénesis es el lactato. Y ese lactato también es captado a partir de la glucólisis, pero anaeróbica. Entonces quiere decir que aquí en el músculo, vamos a cambiar de colorcito aquí, vamos a colocarle este color. Por ejemplo, aquí en el músculo, la glucosa que también ingresa por glucólisis, pero anaeróbica, me puede formar lactato. Y este lactato también va a ser captado por el hígado, ¿no es cierto? Lactato, y este lactato también me puede formar glucosa. Aquí también se genera un ciclo, que también se llama el ciclo de lactato o el ciclo de Cori. ¿De acuerdo? Muy bien. Otros sustratos que también pueden generar glucosa, por ejemplo, puede ser el mismo piruvato. Entonces, por aquí yo puedo tener también piruvato. El piruvato. Y el piruvato también ingresa a la gluconeogénesis. De tal manera que yo voy a formar glucosa. Entonces, por eso que les estaba mencionando de que cuando hablamos de la gluconeogénesis tenemos que relacionar este proceso metabólico tanto con los lípidos y también miren ustedes con las proteínas. Y todo ese proceso, ¿dónde se genera? Todo ese proceso se genera en el tejido hepático, específicamente en el hígado. Y hay dos compartimientos. Hay dos compartimientos que intervienen en la producción de glucosa a partir de estos sustratos que no son carbohidratos. Ahí está. Entonces, la gluconeogénesis es un proceso metabólico en el cual se sintetiza glucosa A, pero, aquí viene el pero a partir de compuestos que no son carbohidratos. Que no son carbohidratos. Y con eso tenemos el concepto de la gluconeogénesis. Estamos diciendo que para que se forme glucosa en el hígado necesito de dos compartimientos. Uno de ellos es la mitocondria y también el citosol o citoplasma del hepatocito. Ahora,
¿Hay enzimas? Sí. Lógicamente tenemos que también mencionar a las enzimas. Hay 4 enzimas que se necesitan y que son las enzimas reguladoras para que se dé el proceso de gluconeogénesis. Las enzimas son las siguientes. La primera de ellas, vamos a colocar aquí la primera con un asterisco. La primera es la piruvato carboxilasa. Esta enzima actúa a nivel mitocondrial, ¿de acuerdo? Y las otras 3 enzimas son la fosfoenolpiruvato carboxisinasa, que actúa a nivel del citosol. La otra enzima es la fructosa 1,6 bifosfatasa, que también actúa a nivel del citoplasma. Y la última, que también actúa en la glucogenólisis, o sea, en la degradación del glucógeno, pero en el hígado, que es la glucosa 6-fosfatasa, que también actúa a nivel del citosol. ¿De acuerdo? Son 4 enzimas. En algunos libros a esta enzima no la colocan como parte del mecanismo de regulación porque se menciona en la glucogenólisis. Pero sabemos de que esta enzima es importante porque se encarga de la desfosforilación de glucosa 6-fosfato. Libera glucosa y de esa manera yo puedo generar glucosa en el hígado. Ah, profesor, pero ¿y para qué genero glucosa? Porque es importante generar glucosa. ¿Y cuándo genero glucosa? Lógicamente, primero, voy a generar glucosa cuando estoy en un periodo de ayuno o cuando necesito glucosa, ya sea para generar energía o para liberar a la sangre. Entonces, estamos hablando de 2 procesos. Por ejemplo, uno de ellos es cuando estoy en un periodo de ayuno, ¿no es cierto? En un periodo de ayuno no tengo glucosa, por lo tanto, aquí en el ayuno, ¿no es cierto? Libero una hormona que se llama glucagón, ¿no es cierto? Y este glucagón es el que estimula la gluconeogénesis. Y esta glucosa que se transformó, que se formó, que se sintetizó en el hígado, ¿a dónde va a ir? Lógicamente yo la necesito ¿para qué? Para que se pueda regular la glicemia. Entonces, si hablamos de glicemia, estaríamos hablando nosotros de la concentración de glucosa sanguínea. O sea que estamos hablando aquí de la sangre. Entonces, esta glucosa, ¿a dónde va a ir? Esta glucosa se va a liberar lógicamente aquí, a la sangre. Y voy a tener glucosa. Aquí está, glucosa. Ahí está. ¿Y para qué me sirve esta glucosa? Recuerden ustedes, si estoy en ayuno, la glucosa puede disminuir. Voy a estar en un estado de hipoglicemia. Entonces esta glucosa va a ir a la sangre ¿para qué? Para ejercer un mecanismo de regulación. O sea, se genera una regulación de la glicemia. Y de esa manera vamos a mantener los valores normales de glucosa, que son entre 70 y 110 miligramos por decilitro, lo que debemos tener, ¿cierto? Eso es en condiciones normales. Muy bien. Hay otros procesos más relacionados con el metabolismo de carbohidratos. Nosotros el día de hoy solamente hemos hecho un pequeño resumen de esta vía metabólica, que es un poquito más compleja. Ya posiblemente más adelante vamos a hablar de todos los mecanismos moleculares, pero el día de hoy en estos momentos solamente hemos hecho un pequeño resumen. Espero haya sido de su interés y nos vemos en la siguiente clase.